es perfecto y necesario. Todo es perfecto y necesario. Todo lo que ocurre en mi vida, todo lo que ocurre en mi vida, todo es perfecto y necesario. Cuando no entiendas lo que ocurre, da lo mejor que hay en ti. Da gracias por todo, valora el tesoro. Vivir es dar y recibir. Con el destino por delante, con la misión en la mochila. Si todo es perfecto, ¿de qué tienes miedo? Disfruta gozando de la vida. Jamás le temas a la hora. Lo que pasó fue lo mejor. Errores y aciertos son nuestros maestros. Abraza a los dos con ilusión. Todo es perfecto y necesario. Todo es perfecto y necesario. Todo lo que ocurre en mi vida, todo lo que ocurre en mi vida, todo es perfecto y necesario. Todo es perfecto y necesario. Todo es perfecto y necesario. Todo lo que ocurre en mi vida, todo lo que ocurre en mi vida, todo es perfecto y necesario. Muy buenas noches a todos. Para nosotros es una alegría y una felicidad muy grande poder compartir con todos ustedes hoy. Somos la comunidad de aprendices de Magia del Amor, donde nos integramos pacíficamente todos los seguidores de las enseñanzas del maestro Gerardo Schmedlin Torres. Somos ese puente que une a todos aquellos que ya no necesitan sufrir más con la información de amor y sabiduría para mejorar sus vidas. En nombre de cada uno de los integrantes de todo el equipo de gestores guías, les damos la más cordial y calurosa bienvenida. Reciban, por favor, el saludo fraterno de parte de Nelcy Vega, Alejandro Vaquerizo, John Freddy Morales, Tony Chocos, Techita Maye, Manuel Quispe, Manuel Pachón, Coco Razuri, Percy Coronel Pesantes y quien les saluda, Sandra Flores. Y bien, el día de hoy tenemos una invitada lindísima, espectacular también, y les quiero comentar un poquito. Ella es diseñadora gráfica de profesión, es empresaria, tiene su empresa también, durante 20 años ha tenido su empresa de diseño, y tiene también estudios y trata mucho el tema de sanación, Reiki, y ella es facilitadora de Escuela de Magia del Amor, directora de la empresa Índalo, ¿no? Este centro de talleres donde hacen desarrollo personal y donde también comparten grandes informaciones, y hoy día nos va a contar todos los aprendizajes que ha tenido, todas las enseñanzas, y vamos a poder hacerle preguntas también, así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual a nuestra queridísima facilitadora Marcela Canencio. Bienvenida, Marcelita. Marcela, bienvenida. Hola, un saludo muy especial para ustedes. ¿Cómo están? Súper bien, felices de tenerte aquí. Y bueno, quiero darle también el pase a Teresita, que te va a hacer la primera pregunta de esta noche. Y nada, bienvenida, Marcelita. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, Marcela, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, ya la saludé. Marcela, qué lindo tenerte en este espacio. Marcela, como siempre, la primera pregunta me encargo yo. Y creo que es un poco un clásico. La pregunta que todos queremos saber es un poco de ti, saber, cuéntanos así un poco resumen de ti, tu testimonio y cómo llegaste a esa magia y cómo es que llegas a dictar talleres, ¿no? De magia del amor.
Y ya, bueno, te escuchamos, Marcela, y bienvenida. Hola, bueno, muchísimas gracias. Primero, pues agradecerles esta maravillosa invitación y este honor de poder compartir con ustedes mi experiencia y la verificación de esta maravillosa información que creo que lo que hace la esencia de este grupo precisamente es la información de Gerardo y Escuela de Magia, y creo que las personas que hemos podido tener ese acercamiento pues lo hemos podido verificar en nuestra vida. Entonces, gracias por permitirme compartirles mi experiencia con relación a esta información. Bueno, la pregunta de cómo llegué a Escuela de Magia, creo que como nos ha pasado a la gran mayoría de nosotros, sucedieron en mi vida también experiencias que me llevaron como a ese punto de saturación de los 4 indicadores de Escuela de Magia que conocemos, como las relaciones, los recursos, la salud y la adaptación al medio. Pues siempre sabemos que hay uno que es el que rige, como que es el que se caracteriza más en los procesos de cada uno de nosotros. Y en mi caso personal, pues es el tema de las relaciones y las relaciones de pareja específicamente. Entonces, debido a una situación, una relación que tuve aproximadamente a los 20 años, yo creo que donde la vida me puso como que todos los aprendizajes en una sola experiencia, desde esta persona, desde el consumo de drogas, robos, mentiras, embarazos, pérdidas, como que todas las experiencias en una, lo cual hicieron que de alguna manera pues digamos como que entrara como en muchas confrontaciones a nivel interno, lo que conocemos como miedos, inseguridades y sobre todo aislamiento, como meternos como en una burbujita para tratar de protegernos de ciertas situaciones, lo cual pues obviamente hizo que mi autoestima se afectara y bueno, todo esto que ya digamos que son una serie de situaciones que llevaron como a ese punto de saturación y de confrontación interior, hasta que de alguna manera en nuestro caminar pues van apareciendo personas, situaciones que nos van llevando, como que nos van acercando a la información. Y digamos como que el primer angelito que los maestros mandaron a mi vida fue mi socio, el de la oficina de diseño, una persona que llega en un momento donde de alguna manera me invita a reflexionar mucho acerca de mí, del proceso y de lo que estaba viviendo. Y después de un tiempo, pues ya digamos que por ese punto de saturación en el que cada uno de nosotros dice, ya es el momento, es necesario empezar a buscar información, ayuda, apoyo para poder salir digamos, de ese momento. Voy a donde una psicóloga, ella de alguna manera me presenta, digamos, como varias alternativas, libros, empiezo como mi proceso de sanación con ella. Y a partir de ese momento, pues llegó a mi vida un libro que se llama Sincrodestino, que no sé si ustedes lo conocen, de Deepak Chopra. Para mí fue en ese momento el libro justo para lo que yo estaba viviendo. Y pues en el libro él enseña sobre cómo a través de diferentes medios o de diferentes canales de comunicación nos puede llegar información. Y hace la invitación de leer el periódico, de hojearlo, porque ahí pueden haber esas señales. Y pues yo dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Entonces empecé a mirar el periódico cuando vi un anuncio de una conferencia con Fernando Malcún sobre las 7 profecías maya, y yo dije, wow, este tema me llama muchísimo la atención, yo tengo que ir. Y bueno, a partir de ese momento y de hacer como caso a esa señal que fue muy clara, pues conocí a Fer. Con Fernando pues tuve la maravillosa oportunidad de hacer todos sus talleres,
desde evolución de conciencia, leyes universales, bueno, hice todos los talleres que Fer dictó, y ahí conocí a Alexandra Cortés, que ella organizaba los talleres de Fernando, y por esos movimientos, esas sincronicidades de la vida, después las dos terminamos, formamos una sociedad que se llamó OMBU, que es este Centro de Desarrollo y Crecimiento Personal. Iniciamos 4, después quedamos nosotras 2, y bueno, tanto ella como yo sentimos que el pilar de la casa debía ser la información de Escuela de Magia, y comenzamos a preguntar cuáles eran los facilitadores que estaban en ese momento. Y en ese momento Alfredo Besosa, que también sé que ha compartido con ustedes en este espacio, pues él estaba también dictando estos talleres, y en ese momento una persona que trabajaba con él, que se llama Wilmar García, empezó a dictar los talleres también entre semana. Y la vida nos dijeron, hablen con Wilmar, y nosotros, bueno, y dijimos, bueno, vamos a disponernos a ver hacia dónde empiezan a fluir las cosas, y resulta que con Wilmar hicimos una relación de amistad, de cariño, de crecimiento mutuo, porque gracias a él, dictando durante casi 9 años en OMBU, dictamos todos los talleres de Escuela de Magia, y pues yo tuve la maravillosa oportunidad y correspondencia de recibir toda la información tal cual como la había dejado Gerardo. Entonces, pues para mí esto fue como esa maravillosa oportunidad de recibirla directamente pues de un discípulo de Gerardo, aunque no me correspondió conocerlo. Cuando yo empecé, Gerardo había partido apenas hacía unos 3, 4 años, entonces, bueno, no me correspondió con él, pero sí con varios discípulos pudimos compartir en diferentes áreas, hasta que después de casi 9 años de estar compartiendo la información de Escuela de Magia, Wilmar nos dice que siente que ya es el momento, que ya cumplió su ciclo como facilitador de Escuela de Magia como tal. Y bueno, a partir de ese momento, cuando se dan esos cambios, esos movimientos, los ciclos de la vida, pues nos dispusimos como en ese momento, me dispuse como a mirar qué otras alternativas con otros facilitadores, hasta que ya como que las señales empezaron a ser cada vez más claras de que como que me correspondía a mí, porque empezaron a bloquearse los recursos, a aparecer personas que decían, Marce, ¿tú por qué no enseñas Escuela de Magia? Y yo, no, yo no, eso esperemos que los otros den la información, yo sigo aprendiendo, y así hasta que ya la vida me puso como un punto de reflexión muy importante, y dije, ya es el momento, ya no puedo posponer más lo que hace parte de mi misión, y comienzo entonces con los talleres de Trascendiendo las Limitaciones y Asumiendo la Vida con Sabiduría. Eso les cuento. Gracias, Marcelita. Y qué importante es saber leer las señales, ¿no? Darse cuenta de eso. Lo que nos acabas de decir es básico, porque esa es la invitación, a estar atentos a esas señales, a estar atentos a lo que la vida nos va diciendo, ¿no? Nos va diciendo con las circunstancias, con las personas que llegan a nuestra vida. Y bueno, mencionaste, Marcelita, que tú tuviste un tema de saturación en la parte de relaciones, por ejemplo, ¿no? Y esa va mi pregunta. Ahí va mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas principales lecciones que tú has podido sacar del tema de relaciones de pareja, ¿no? Como por ejemplo nos comentabas este gran tema de las expectativas. Creo que muchos aquí hemos pasado por momentos de generarnos grandes expectativas dentro de una relación, ¿no? Entonces, cuéntanos cuál es ese hermoso resultado que se da cuando sueltas las expectativas, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, en el tema de las relaciones en general, esto aplica para las relaciones en general, pero sobre todo en las relaciones de pareja, pues es necesario de alguna manera tener una disposición de apertura, sobre todo a reconocer las diferencias que hay en cada uno de nosotros y aprender a que a través de esas diferencias, pues también somos complemento. Y una de las, creo que de los grandes aprendizajes que de alguna manera he tenido con el tema de las relaciones, pues es esto que tú mencionas de soltar la expectativa y sobre todo soltar la expectativa al resultado, porque de alguna manera nuestra mente siempre está condicionada a cierta información o a que las personas tienen que ser de cierta manera para que sean de mi agrado o que se deben comportar de cierta manera y resulta que la vida nos muestra cosas totalmente opuestas, pero que son necesarias para cada uno de nosotros. Entonces, la invitación siempre es como a soltar ese resultado y a permitirnos fluir con las experiencias porque lo que va a llegar va a ser correspondiente y necesario para cada uno de nosotros. Y creo que dentro de este tema de las relaciones, pues el tema de la comunicación es clave en todos los aspectos. La comunicación y sobre todo ese aprendizaje a hacer acuerdos, porque si no hay una comunicación abierta, dispuesta, que tú estés en receptividad de escuchar al otro, de permitirte recibir retroalimentación, de escuchar esos puntos de vista, pues no vas a poder de alguna manera establecer acuerdos para tener una convivencia armónica, unas relaciones de satisfacción, sino que va a ser, digamos, como ese contraste que a muchos nos confronta internamente y que definitivamente pues el resultado se ve en nuestras relaciones. Y otro aprendizaje, digamos, que ha sido como muy claro para mí con relación al tema de las relaciones, es que definitivamente hay experiencias que son inaplazables. Muchas veces no queremos enfrentar esas situaciones porque nos parecen duras, porque nos confrontan o porque de alguna manera queremos como evadir esas situaciones o ese tipo de relaciones. Y hay momentos donde la vida te muestra, los maestros te guían a situaciones específicas, a relaciones específicas para que hagas un punto de aprendizaje. Entonces, esa experiencia como tal se vuelve para ti inaplazable. Es necesario que la vivas, que la experimentes, que te dispongas en ese proceso de aprendizaje, porque ahí es cuando vas a hacer el check de esta experiencia, ya digamos, el aprendizaje que me traía esta experiencia, ya lo tuve, ya lo comprendí y realmente lo verifiqué en mi vida. Y por último, me gustaría compartirles con el tema de las relaciones y sobre todo las relaciones de pareja, es que muchas veces actuamos desde el miedo y desde estas propias limitaciones que cada uno de nosotros tenemos y muchas veces dejamos pasar esas oportunidades de relaciones con personas o con situaciones simplemente porque estamos actuando desde esa limitación y desde ese miedo. Y resulta que a veces, pues los maestros nos están poniendo personas maravillosas con las que tú puedes compartir, con las que te puedes relacionar y dejamos pasar esas oportunidades simplemente porque desconocemos y muchas veces los ángeles, que son los que nos guían en los diferentes procesos, pues uno anda así como con las manitos, no querer ver, y resulta que hay a veces personas que llegan a tu vida con maravillosas experiencias, ¿no? Interesante, Marcelita, muchas gracias por compartirnos eso que nos sirve a todos. Marcelita, cuéntanos un poquito sobre, bueno, nos contabas sobre el viaje en Egipto,
y cuéntanos un poquito sobre esa experiencia del viaje iniciático que hiciste y háblanos un poquito de lo que son los registros akáshicos, por favor. Claro que sí. Bueno, para poder como introducirlos en este mundo de los viajes y de los viajes iniciáticos, nuevamente traigo a Fernando Malcún, que fue la persona con la que tuve la maravillosa oportunidad de hacer un viaje con él a Egipto. Fer organiza varios viajes, no solamente a Egipto, sino también a otras partes, pero cuando yo lo conocí, él estaba organizando estos viajes y yo en algún momento dije, bueno, esta es una experiencia que me gustaría vivir y dije, me voy para Egipto. Entonces, con Fer pudimos compartir en muchas experiencias muy bonitas porque en estos viajes en Egipto pues tenemos la maravillosa oportunidad de hacer meditaciones dentro de las pirámides, Fer nos cuenta como toda la historia, entonces pues es un viaje súper bonito. Y resulta que en el viaje íbamos en un recorrido por el río Nilo y íbamos a llegar a un templo que se llama el Templo de Komombo, que era donde los iniciados, o sea, las personas que se estaban formando en el Ojo de Horus, digamos en información de sabiduría, era el templo donde enfrentaban sus miedos. Y en ese momento, pues, digamos que la indicación fue, si tienen algún miedo que les gustaría trabajar, este es el momento, es el templo donde los egipcios, digamos, transmutaban sus miedos, los enfrentaban, y nos dijeron a cada uno de nosotros que pusiéramos como esa intención. Y entonces, pues en ese momento, el miedo que llegó a mí fue el miedo a hablar. Entonces, Josefina, la esposa de Fer, nos dio unas esencias, bueno, como que hicimos una preparación para poder ir al templo. Cuando estamos en el templo, Fernando nos dice, bueno, busquen un espacio donde puedan estar tranquilos, hacen una meditación, y cuando estábamos en esa meditación, cada uno como en su espacio, tuve un momento de conexión como les voy a explicar como para hacerme entender un poquito, es como lo que dicen que uno ve como la película de sus vidas o de las experiencias que ha pasado antes de desencarnar, más o menos eso fue la vivencia que yo tuve. Entonces empezaron a pasarme como las imágenes de varias vidas, de varias experiencias donde mi conciencia había estado viviendo una experiencia, y resulta que llegué a un punto donde hay una vida donde tuve una experiencia de una muerte muy fuerte, donde la muerte fue como en un punto de confrontación con una persona y esta persona, voy a utilizar la palabra, me asesina, pero no fue a mí, a la experiencia que estaba en ese momento, como con un cuchillo acá en el cuello. Entonces, digamos como que en ese momento viví la experiencia tal cual como si estuviera en ese momento, o sea, la traje muy al presente. Sentí el miedo, el dolor, la angustia, que era morir de esta manera, pero también ahí en ese momento pues surge una experiencia súper bonita porque de alguna manera empieza a llegar información sobre una experiencia de sanación. Y resulta que yo empecé a hacer esa experiencia de sanación, pero como estos son sitios turísticos donde va mucha gente, hubo un momento donde hubo un ruido súper fuerte y me salí de la meditación. Fue tan fuerte el proceso que al otro día, cuando ya nos habíamos retirado de Komombo, al otro día me amanecieron acá las 2 rayas de la experiencia tal cual como la había vivido. Entonces, esto pues fue una experiencia
bastante reveladora en un aspecto, pero también bastante confrontante, porque es traer al presente cosas del pasado que por eso es tan, de alguna manera, tan clave cuando nosotros manejamos este tipo de información, digamos, cuando tenemos acercamiento, sobre todo a nivel terapéutico, pues poder tener un manejo adecuado con relación a esto, porque podemos traer muchas cosas del presente. ¿Cuál de alguna manera es mi conclusión y mi aprendizaje con relación a esta experiencia? Y fue que de alguna manera fueron dos aspectos. Uno, si la vida, si los maestros lo permiten, pues de alguna manera nos van a llevar a esas experiencias de aprendizaje, porque será necesario para, digamos en este caso, para mi proceso de aprendizaje, porque esa experiencia estaba relacionada con la relación con mi papá, con la persona que es mi padre en este momento. Pude descubrir muchas cosas que estaban conectadas con ese momento. Sin embargo, la invitación, pues obviamente es que esto se dé un proceso que sea de manera natural, o sea, que si los maestros lo permiten y tú requieres esa información, pues va a llegar a tu vida, y no buscarla, porque a veces queremos como ir al pasado a tratar de encontrar como esas claves o esas llaves que pueden estar allá, digamos, muy en el inconsciente, y resulta que podemos traer al presente o podemos manifestar cosas que nos puedan llegar a afectar. Entonces, aunque fui correspondiente con esa situación, pues de alguna manera, y Gerardo lo enseña muy bien dentro de sus enseñanzas, tú puedes hacer tu proceso de sanación en este momento presente, reconociendo y comprendiendo cuáles fueron esas situaciones, y a partir de este momento, pues tú puedes hacer cambios en tu vida que te lleven a ese punto de sanación. Entonces, pues eso es. Lo máximo, claro que sí. Y nos contabas de un sueño recurrente que tenías con un gato, con los gatos, que te llevó a un viaje en Europa. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, pues realmente a mí me encanta viajar. He tenido la maravillosa oportunidad de tener muchas experiencias a través de los viajes. En Perú, bueno, he tenido también la maravillosa oportunidad de estar en su tierra, reconociendo ese maravilloso país. Y bueno, dentro de mi experiencia con los viajes, llegó, duré casi una semana o tal vez más teniendo un sueño recurrente, y estos sueños recurrentes, la invitación es obviamente a prestar atención cuando estos sueños recurrentes aparecen en nuestra vida, porque siempre hay un mensaje detrás para ti. En mi caso, digamos que este sueño recurrente estaba relacionado con gatos, y me causaba mucha curiosidad porque todas las noches soñaba con gatos. Eran muchos, pocos, pero el sueño era muy repetitivo y se daba con mucha frecuencia, y sucedían experiencias con los gatos. Y yo decía, bueno, sí, a mí me gustan los gatos, y en Ombú tuvimos un gato, y yo decía, bueno, ¿será que los maestros me están diciendo que adopte un gato o que abra la posibilidad a un gato? Bueno, yo dije, bueno, voy a empezar a hacer acciones para saber cuál es el significado de ese sueño. Y empecé a preguntar para adoptar uno. Entonces me di cuenta que pues es bastante complejo el tema de la adopción. Entonces yo dije, bueno, ese no es el camino para mí. Y le dije a los maestros, bueno, maestros, si el mensaje es que llegue un gato a mi vida, pues ustedes lo van a poner en mi camino. Y así fue. A las 12, a la semana, me llamó la mamá de mi socio diciéndome, Marce, tengo un gatico, ¿será que tú lo quieres tener? Y yo, wow, bueno, sí, claro que sí, yo voy, la recogí, es una gata calicó. Y entonces
como en esta experiencia de ese compartir que iba, este nuevo ser que iba a llegar a mi espacio, a mi familia, dije, bueno, voy a ponerle un nombre. Entonces empecé a buscar nombres de diosas, yo quería un nombre así como bien místico, y resulta que investigando encontré el nombre de Ariadna y me llamó muchísimo la atención. Y yo dije, Ariadna, la diosa celta de la luna. Y tuvo tanta resonancia el nombre porque, digamos, en mi experiencia, la cultura egipcia y la cultura celta han tenido como mucha, digamos, de ahí he tenido mucha fuente de información para mi proceso. Entonces me llamó de una la atención el nombre de la diosa celta de la luna. Y le dije, le voy a poner Ariadna. Y así fue, así se llama mi gata. Pero resulta que cuando empecé a investigar sobre Ariadna, empecé a leer sobre ella y decía que ella se comunica con nosotros por medio de los gatos. Y entonces me llamó la atención automáticamente. Yo dije, wow, qué bonito. O sea, es la diosa celta de la luna, se comunica a través de los gatos. Y yo dije, esto hay un mensaje clarísimo para mí. Y empecé a investigar y sentí como la necesidad de organizar un viaje por Europa que estaba relacionado con la energía femenina. Incluso lo llamé la ruta de la feminidad. Y era trabajar esa energía femenina, la conexión con María Magdalena, con todas estas diosas que de alguna manera han dejado su legado de información y que permite tener un proceso de sanación con lo femenino. Y empecé a organizarlo y resulta que cada vez que hacía una pregunta, alguien se acercaba a mí, o sea, empecé a invitar amigas y yo les dije, estoy organizando este viaje, ¿te gustaría ir? Sí, chévere, chévere. Bueno, empezamos digamos, como a estructurar el viaje y cada amiga a la que le decía, me decía, Marce, sería chévere que fueras a Montserrat. Y otra me dijo, no, mira, a mí me llegó esta información que puede ser interesante. Y de alguna manera se empezó a estructurar todo un recorrido por Europa, desde España, Francia, Inglaterra, y volví a España. Y sincrónicamente el viaje era para celebrar mi cumpleaños número 40. Ya más o menos saben qué edad tengo. Y resulta que en este recorrido, el día de mi cumpleaños, todo se organizó tan perfecto para que al final fuimos 5 amigas, mi hermana y otras amigas al viaje. Y resulta que dentro de todo el recorrido, pues obviamente nos pasaron experiencias maravillosas, obviamente surgieron miedos, hicimos un trabajo de sanación con la energía femenina muy bonito porque éramos solo mujeres, hasta que llegamos a un punto en España, al norte de España, cerca a Santiago de Compostela, hay un lugar dedicado a la diosa celta de la luna, Ariadna, y ese día pues pasé mi cumpleaños en ese espacio con esa energía y pues fue una experiencia maravillosa para mí de crecimiento y de transformación por todas las experiencias vividas durante el viaje. Muy bien, Marcelita, gracias. Oye, eso del Templo de la Luna me recuerda a una cosa muy curiosa que nos pasó a Techita y a mí en Cusco, que también salimos a caminar un día y justo hubo un paro armado. Estaban protestando algo por el aeropuerto del Cusco, creo, y todo el departamento estaba en paro y no pudimos hacer la ruta turística típica. Y salimos a caminar por ahí y no sé cómo llegamos a un templo muy bonito, de Inca, de piedras, todo, que era el Templo de la Luna. Y había un útero en forma de piedra y mujeres adentro haciendo una ceremonia de la fertilidad y de sanación con una misma. Y lo relacioné con lo que tú contaste. No sé si has estado ahí, en el Templo de la Luna y la fertilidad en el Cusco. Sí, señor. Ahí he tenido la maravillosa oportunidad. Estuve con los Quero
que son descendientes directos de los incas. Tuve la maravillosa oportunidad de estar con Rolando Paucar. Allá hicimos un viaje por toda esa maravillosa tierra y precisamente en ese lugar que tú mencionas tuvimos una ceremonia o un encuentro muy bonito con esa energía. Yo sé que tú tienes unas sincronicidades muy bonitas que te pasaron antes de fundar Índalo. ¿Y qué cosa significa Índalo y qué es Índalo, no? ¿Qué es Índalo, qué significa y las sincronicidades antes de fundarla? Claro que sí. Y mira que todo se va conectando y la vida nos va llevando como de la mano, acompañadas de los maestros, a diferentes situaciones. Después del viaje que les acabo de compartir, regresando de ese viaje, empezaron a suceder. El 2016 para mí fue un año de muchos cambios, o sea, cambios en todos los aspectos. Wilmar decide dejar escuela de magia, regreso de ese viaje que fue muy transformador para mí. En ese viaje también empecé a recibir como información que me estaba de alguna manera direccionando o empoderando para asumir esta responsabilidad de compartir información. Y en algún punto, pues, no solamente a través de sueños, sino también de situaciones que se fueron dando conectadas unas con otras, pues se dieron todos estos cambios de finalizar la sociedad de Ombú como tal. Y pues ahí tuve grandes aprendizajes porque uno de ellos, pues muchas personas me decían que mi intención era continuar con el nombre, Ombú, y con todo lo que veníamos haciendo durante 9 años. Pero resulta que a veces los maestros nos ponen en prueba de desapego, y esa fue una para mí, porque el desapego era soltar un nombre que ya tenía un recorrido, 9 años, que ya todo el mundo reconocía, pues las personas cercanas que han asistido a los talleres, a los diferentes eventos. Ahí no solamente doy información de Escuela de Magia, sino organizo otros eventos de tema espiritual y de crecimiento, y de alguna manera era como tener que soltar eso que tú ya has construido, que las personas ya tienen dentro de su memoria, y poder decir, porque todas las señales que me llegaban a través de los sueños también, era soltar, desapego, tienes que desapegarte, es un nuevo inicio, necesitas hacer ese proceso de cambio desde cero. Y de alguna manera, pues la vida me fue direccionando a través de empezar a buscar cuál era ese nombre que podría tener esa resonancia y del propósito de este nuevo ciclo que iniciaba, tanto para la energía de la casa como para mi propio proceso personal. Y ahí llegó el nombre Índalo. Entonces empecé a investigar acerca de lo que era el Índalo, y les voy a compartir, respondiendo tu pregunta, cuál es el significado. Índalo es un símbolo, es un código universal que se ha encontrado en muchas culturas en el mundo y representa el ser en plenitud y armonía con el universo. Entonces, el Índalo, para que tengamos un punto de referencia, es la postura del Vitruvio de Da Vinci, que es esta postura de los brazos abiertos, solamente que el Índalo tiene un arco entre sus manos, y esa postura es una invitación a hacer una conexión con el Padre Cielo y con la Madre Tierra. Es decir, nosotros somos ese punto de anclaje de información de estas dos energías. Y cuando nosotros nos alineamos y entramos en ese proceso de conexión neutral, nos transformamos en índalos para servir a través de ese equilibrio entre esas dos energías. Buenísimo. Eso significa índalo. Correcto.
Y lo que quería preguntarte ahora era de la Escuela de Magia del Amor. ¿Qué te llamó de la Escuela de Magia del Amor y por qué es la importancia de estudiarla? Y si te dispones que uno puede ser testimonio de la información de Escuela de Magia del Amor. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, por supuesto que sí. Desde el momento que tuve esta maravillosa correspondencia de recibir la información de Gerardo y de Escuela de Magia, no solamente tuve como esa resonancia en mí, sino también empecé a verificar lo práctica y sencilla que es. Está en un lenguaje que es adecuado para cada uno de nosotros. De alguna manera, Gerardo logró plasmar una información, de alguna manera, por decirlo, compleja, en palabras sencillas, que en cada uno de nosotros podemos empezar a verificar en nuestra vida. Y por supuesto, lo que más llamó mi atención al momento en que me dispuse a trabajar con la información, a trabajar en mí con la información de Escuela de Magia del Amor, es ver los resultados casi que inmediatos en mi experiencia. Entonces empecé a darme cuenta cómo empezaron a cambiar mis relaciones, cómo empezaron a llegar personas que cada vez estaban más alineadas y sincronizadas con esta información. Tuve la maravillosa correspondencia de compartir con muchos facilitadores de Escuela de Magia, Mechas, hicimos taller de sueños, con Mati Reiki, con varios facilitadores. Tuvimos como estas experiencias de compartir y ahí me di cuenta de que definitivamente entre más multipliquemos esta información y esta labor tan maravillosa que están haciendo ustedes también de ser multiplicadores de esta información, pues es la invitación a no solamente estudiarla, sino como creo que todos los que hemos pasado por este camino decimos, de realmente verificarla y comprenderla. Y cuando realmente nos disponemos y tenemos esa apertura a hacer cambios y transformaciones, pues realmente vamos a ver el resultado. O sea, es algo que no lo podemos negar. Es algo que podemos verificar 100%. Muchas gracias, Marcelita. De hecho, sí, tú lo acabas de decir, nuestra intención es ser un movimiento de paz mundial, ¿no es cierto? O sea, compartir esta información con todas aquellas personas que se hagan correspondientes y a partir de ahí ser ese puente entre ellos y la información. Gracias, Marcelita. Marcela, cuéntanos cuáles son para ti los principales mitos y verdades asociados a Escuela de Magia. ¿Por qué crees tú que hay algunos mitos al respecto? ¿Por qué se distorsiona muchas veces la información? ¿Y por qué en ese sentido deberíamos estudiar magia? Bueno, Percy, con relación a los mitos y las verdades, en mi experiencia personal, yo no he encontrado mitos, la verdad. Para mí todos han sido verificaciones, ha sido información que ha sido muy clara y contundente. Entonces, para mí son más verdades que mitos. Entonces, partiendo de esa, digamos, de esa premisa, mi invitación a las personas que nos acompañan en este momento de ese acercamiento a Escuela de Magia del Amor es que realmente es una información traída directamente desde las altas jerarquías espirituales para que cada uno de nosotros sea ejemplo de esa verificación de la información. Y dentro de las verdades, que ha sido un punto muy claro y contundente para mí, es que en la medida en que nosotros nos disponemos a hacer este proceso de aprendizaje y de transformación interior, empiezan a llegar a nuestras experiencias las pruebas para que verifiquemos si realmente hemos hecho ese proceso de comprensión. En mi caso personal, yo dije, inicio con el taller de Trascendiendo las Limitaciones, que es uno de los talleres que para mí es de los más transformadores porque es trabajar con tus miedos, con tus propias
con tu sistema de creencias, con la información con la que te has desenvuelto durante toda tu experiencia y que resulta que nunca te has, digamos, has llegado a ese punto de verificar y de realmente discernir si esa información realmente pues me trae paz y satisfacción, o si por el contrario, partiendo de esa premisa, pues entro en lucha, en sufrimiento, en dificultades. Entonces, cuando inicié con el taller de Trascendiendo las Limitaciones, pues los maestros empezaron a ponerme las pruebas, así como nos sucede a todos, como, ¿en serio? ¿Vas a hablar de Trascendiendo las Limitaciones? Ok, entonces aquí van tus pruebas para que verifiques si realmente las has trabajado, has hecho tu proceso de transformación, y es increíble cómo empiezan a suceder todas estas experiencias para que nos demos cuenta que realmente sí es posible hacer un cambio, que depende obviamente de nosotros, que claro que requiere un entrenamiento, que requiere una disposición de nosotros para hacer cambios, pero que realmente el estudiar escuela de magia y el disponernos a aprender, a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro sistema de creencias, realmente vamos a obtener resultados satisfactorios en nuestra vida. Extraordinario, muchísimas gracias, Marcela. Y bien, entonces llegamos ahora a nuestra sección de preguntas y respuestas de parte de toda nuestra comunidad, y los queremos invitar a todos a hacer sus preguntas a Marcela. Hay una, de hecho, ahora le voy a dar lectura, pero me gustaría saludar rápidamente a Adriana García, Viviana Cadena, Catalina, Claudia Fontecha, Claudita Olivares, Diana Arenas, Eliana Escobar, Everlide Jaramillo, Gabriela Calderón, Gabriela Pizango, Ingrid Borja, Jenny García, Liliana Torres, Liney Jaramillo, Maite Galindo, María Elizabeth Arévalo, Marina, Marta Cecilia Londoño, Miriam Jaramillo, Mónica, Natalie Agnus, Nelcy Vega, Patricia Pietrasanta desde Argentina, Perla Palafox, Rebeca Suescún, Reina Alemán, Rosalba Gallego, Sandra Buitrago, Teresita Saucedo desde México y Joana Quintero. Bien, entonces, hay una pregunta, mientras todos van escribiendo ahí las preguntas que te quieran hacer, hay una pregunta que ingresó de Ingrid Borja para Marcela, y te la leo. Dice, Ingrid Borja para Marcela, ¿los registros akáshicos son los mismos que Gerardo menciona como la memoria de los recorridos universales? Y si podrías explicar un poquito más al respecto. Sí, claro que sí. De alguna manera los registros akáshicos, de pronto Gerardo no los nombra tal cual como registros akáshicos, pero cada vez conocemos más personas que hablan o utilizan este término para ese gran banco de información. Los registros akáshicos, mi forma de expresarlo, es como una gran biblioteca universal donde los maestros de luz y los seres que nos acompañan van llevando las anotaciones de las experiencias que hemos vivido, los aprendizajes que hemos tenido, las comprensiones que son las que van a ir a ese archivo de conciencia, que es donde se va acumulando la información. Entonces, los registros akáshicos, pues simplemente es acceder a esa información que está ahí en esta gran biblioteca universal donde cada uno de nosotros pues tiene su libro, su tomo, donde está estas experiencias, y que de alguna manera las personas que tienen estas facultades desarrolladas, estas capacidades, pues pueden acceder a este gran banco de información. Sin embargo, pues como les decía anteriormente, depende mucho de nuestro proceso espiritual, del punto de evolución en el que nos encontremos, para que seamos correspondientes con acceder o no a esa información. Entonces, muchas veces, como les mencionaba, el querer desde
nuestra curiosidad y desde como la satisfacción de nuestro ego de querer saber esa información, nos puede llevar a situaciones que que en algún punto no son adecuadas para cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es que si nuestros maestros lo permiten, la información va a llegar. Sí, correcto. Gracias, Marcela. Sí, yo de hecho conozco a una persona que hizo registros y quedó traumada hasta el día de hoy, porque, o sea, estuvo muy mal. Y lo hizo por curiosidad, como tú dices, no por ningún fin de aprendizaje. Tony también nos hace una pregunta. Te pregunta acerca de estos tiempos. ¿Cuál es tu visión acerca de lo que está ocurriendo? Bueno, en este momento creo que Gerardo tiene esa maravillosa respuesta dentro de la información que él comparte, sobre todo cuando él menciona que estamos en un momento de selección o de autoselección. Y creo que eso sí es clave para cada uno de nosotros. Digamos que esta experiencia que estamos viviendo a nivel colectivo nos está llevando a replantearnos muchas cosas, tanto desde nuestro interior como al resultado que hemos obtenido constantemente en nuestras experiencias en todos los aspectos que ya hemos mencionado: relaciones, recursos, salud. O sea, estamos trabajando los 4 indicadores precisamente en este momento para que cada uno de nosotros haga esa autoevaluación y mire que de alguna manera cuáles han sido esos resultados que han tenido en su experiencia, y ahí es donde estamos haciendo cada uno de nosotros pues somos esas semillas que vamos a ser correspondientes o de sembrar una nueva civilización, o de pronto ser esas semillas que van a ser correspondientes de ir a otros mundos, a otras experiencias, o que por el contrario, el planeta mismo está en un proceso de cambio y de transformación también. El planeta también está evolucionando. Entonces, pues de alguna manera es necesario que se den estos cambios que a los ojos y a la mente le parecen tan fuertes y tan confrontantes, pero que de alguna manera nos están direccionando a un punto donde se está dando este sembrar una nueva sociedad, el sembrar una forma de relacionarnos de manera mucho más armónica, el poder sembrar relaciones desde el amor, desde el respeto, desde la valoración. Y cuando realmente se dé todo este proceso necesario, pues vamos a poder de alguna manera llegar a ser correspondientes con una sociedad muy diferente a la que estamos viviendo en este momento. Así este periodo de transición nos confronte en muchos aspectos, de alguna manera es como esos mini experiencias que cada uno de nosotros vive internamente, igual es ese reflejo en este gran colectivo, ¿no? Recordemos que la evolución es individual, pero de alguna manera también permea en este colectivo, y como colectivo por ahora necesitamos estas experiencias para hacer apertura de conciencia y de cambio interior. Excelente, gracias. Ahí Sandrita tiene una pregunta de aceptación, creo. Sí, Marcelita, quería hacerte una pregunta. ¿Tú qué nos recomiendas para comprender más la información? Es decir, nosotros ya tenemos la información, ¿no? Pero a veces hay situaciones en que se nos hace muy difícil pasarla, ¿no? De la mente al corazón y de vivirla, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas tú ante un hecho, por ejemplo, de aceptación, precisamente como dice Percy? Cuando, sobre todo con los demás, ¿no? O sea, yo veo a una persona que está yendo por un camino y yo sé que por ahí va a tener malos resultados. Entonces, ¿qué hago en ese caso, ¿no? O sea, ¿cómo yo realmente vivo la información? Y yo sé que no se puede, que la comprensión es individual, ¿no? Yo sé que no me debo de meter en las decisiones de los demás,
Pero ayúdanos un poquito porque tenemos esas dudas, entonces, ¿cómo llevamos, ¿no? La información? ¿Cómo la Sí. comprendemos mejor? Creo que esa es una pregunta que nos cuestiona a todos siempre cuando estamos en este proceso de recibir información. Bueno, y ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque ese es como ese punto clave. Desde mi experiencia, nuevamente voy a traer lo que les compartía con relación a soltar la expectativa. Porque como nosotros siempre esperamos un resultado específico, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, pues no hacemos un proceso de aceptación porque precisamente estamos esperando un resultado con unas características que sean acordes a lo que a mí me gustaría y como a mí me gustaría sentirme, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo tenga esa disposición de soltar ese resultado, de alguna manera ahí ya me va llevando a ese punto de neutralidad. Y el proceso de aceptación, pues es el reconocimiento, como tú lo acabas de mencionar, que ya lo hemos, me imagino que lo hemos compartido en varias experiencias, sobre todo el respetar, el comprender los procesos de los otros y toda esa parte, de alguna manera son como esas piezas que se van integrando en esta maravillosa mapa de información que cada uno está construyendo para sí, ¿cierto? Entonces, desde la aceptación, para mí, es entrar como en ese punto de neutralidad y de alguna manera llegamos a través del pendular. Para mí, el ejemplo del péndulo es tan claro y contundente porque de alguna manera siempre estamos o en las cosas positivas que nos gustan, que nos dan satisfacción, que disfrutamos, que nos dan felicidad, pero también vamos hacia el otro lado del péndulo, que es las cosas que nos confrontan, que nos generan dificultad y bueno, y nos la pasamos de alguna manera moviéndonos en este gran péndulo de información, pero la invitación siempre es llegar como a ese punto neutro. Entonces, si tú lo has de alguna manera en nuestras experiencias diarias, pues lo que cada uno de nosotros empieza a verificar es que ese pendular va a ser cada vez, va disminuyendo ese ángulo de fluctuación, por decirlo de alguna manera, y resulta que empiezas tú a darte cuenta que las situaciones que antes te molestaban, te daban mal genio, te alteraban, ya cada vez como que empiezan a perder más fuerza, importancia, y entonces pues te das cuenta que pasas más a ese punto de satisfacción y vuelves y el punto y digamos como la enseñanza que nos da Escuela de Magia no es ni lo uno ni lo otro, es llegar a ese punto neutral donde tú puedas hacer esa observación de la realidad y poder tomar decisiones con base en ese punto de neutralidad, reconociendo todos los procesos, las leyes, toda la información que aprendemos en Escuela de Magia, pero partiendo de ese punto justo, que es la invitación que siempre nos hace Gerardo de ser los justos, y es ni lo bueno ni lo malo, sino llegar a ese punto de comprensión. Entonces, el pendular va a llegar a un momento donde logremos esa neutralidad y a partir de ahí es que vamos a actuar y a relacionarnos en nuestra vida. Excelente, excelente. Reina Alemán también tiene un comentario. Dice, yo sueño con mucha frecuencia con tsunamis. No tengo idea qué cosa pueda significar, pero desde hace muchos años sueño con eso. De repente, ahí me imagino, como nos dijo Mechitas en el taller de sueños, es básicamente la interpretación que le tenga que dar ella, ¿no es cierto? Sí, ya precisamente gracias por hacer esa intervención. Mechas pues es de las grandes maestras en el tema de los sueños. Sin embargo, la invitación sí definitivamente, las interpretaciones que tenemos nosotros con relación a nuestros sueños son muy individuales y particulares.
es lo que para ti signifique ese tsunami. La información que traiga detrás depende de si es miedo, si te genera un miedo a la muerte o una información de qué tipo está relacionado, o sea, tú con qué lo relacionas. Y a partir de ahí empiezas a hacer ese punto de empezar a analizar qué es lo que este tsunami o esta información me está dando a mí con relación a ese sueño. ¿Será que dentro de mí hay muchos tsunamis? Puede ser. ¿O será que en este momento es necesario, los tsunamis generan cambios muy fuertes? De pronto es hacer un cambio muy fuerte en tu vida. En realidad, la invitación es observa no solo el mensaje que te, digamos, la imagen del tsunami, sino la información que pueda llegar para ti en otros contextos que te van a llevar como a armar ese rompecabezas de información, porque no es solamente el sueño. En mi caso, el sueño me llevó a otro punto de buscar información y ese punto me llevó a otro. Y así es como, de alguna manera, vamos caminando por la vida y vamos entretejiendo todo esta gran bagaje de información para comprender qué es lo que me están mostrando los maestros a mí con esta experiencia y con esa información. Excelente, Marcelita, lo máximo. Tengo una penúltima pregunta por aquí, de Adriana García Herrero. Dice, Marcela, ¿cómo se afronta o se interviene desde magia, desde el punto de vista de magia y el amor, el conocimiento de que la conciencia en vidas anteriores asesina a su amor y en la presente esa víctima es el esposo? Ok. Bueno, a ver si lo entendí. O si quieren le abrimos el micrófono para que te cuente. ¿Está por ahí Adriana? Como, A ver, Adriana, ¿o se fue? No la veo conectada. No. bueno, voy a hacer una interpretación dentro de lo que entiendo de la pregunta. Sí está Según Adriana, perdona, sí está Adriana. ¿Sí está? Ok. Buenas noches. Hola, buenas noches, Adriana. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Marce? Bien. Sí, la pregunta básicamente se refiere a que dentro de la vida anterior, cuando uno se pone a investigar las vidas anteriores, esto se queda establecido o se identifica que en esa vida anterior fue muy, muy, muy turbulenta y esa persona asesina a su amor del alma. Ajá. Pero en el presente, en la vida, en el hoy, resulta que cuando se hace el análisis, identifican que esa vida que se asesinó es la hoy presente, es el esposo. En las relaciones, entonces es algo, y la pregunta cuando hicieron la identificación es, ¿cuál es la relación que ustedes tienen actualmente? Como si fuera igual de turbulenta a la pasada y es completamente contraria, ¿no? Ok. Listo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Desde la información de Escuela de Magia, Gerardo nos enseña que la conciencia debe pasar por diferentes experiencias, ¿cierto? Estas experiencias se dan a través de diferentes contrastes, es decir, las conciencias que en ese momento eran pareja y en ese momento fue asesinada esta persona por su pareja, de alguna manera es necesario que cuando vaya a una nueva experiencia, viva lo opuesto para poder aprender desde esa otra mirada. Es decir,
cada uno de nosotros, o más bien la conciencia, porque es que no podemos identificarnos con la personalidad que está en este momento, sino la conciencia que vivió esa experiencia en ese momento, pues trajo, o sea, quedó como en su pensum, en su destino, por comprender acerca del respeto por la vida, la valoración del otro, y de alguna manera viene a esta experiencia a vivir ese contraste con una pareja, con esa misma pareja, pero desde el otro punto de vista. Entonces, pues nosotros hemos pasado por experiencias de ricos, pobres, asesinos, hemos pasado, de alguna manera, la conciencia ha pasado por todas esas experiencias para poder verificar lo que eso nos está mostrando. En el caso que yo te compartía con relación a lo que yo viví, de alguna manera, en este momento, lo que mi aprendizaje fue aprender a amar, en este caso es a mi padre, reconociendo que las dificultades que teníamos nosotros en ese momento, pues hacen parte de mi proceso de aprendizaje, y es amar a ese ser que está ahí, que también pues está en su proceso de aprendizaje, que somos correspondientes, e incluso Gerardo enseña que las conciencias, hay conciencias colectivas que encarnan para hacer procesos de aprendizaje colectivo. Es decir, si en esta experiencia él es mi papá, de pronto en otra experiencia yo soy su papá o yo soy su mamá, y vamos a recibir información diferente para tener los diferentes aprendizajes. Entonces, para como reiterar y poder sacar una conclusión a tu pregunta, te puedo decir que estas conciencias son almas que vienen en un proceso de aprendizaje a través de ese contraste, y es necesario vivir esas experiencias para comprender ciertos puntos de información. Por ejemplo, en este caso, el respeto hacia el otro, el amar la diferencia, cuáles son esos conflictos que hay ahí que no les permite sanar y relacionarse de otra manera. Esa es como ese punto de invitación, ¿no? Claro, es al inverso, ¿no? Uh-huh. Jenny García también tiene una pregunta. Marce dice, ¿por qué un sueño en algunos casos causa fatiga? Amanece cansada, dice. Muy interesante pregunta. Bueno, desde mi experiencia, yo creo que la respuesta a esa pregunta sería el manejo de tu energía vital. En la medida en que nosotros también no generamos un proceso de descanso adecuado, es decir, nos vamos a dormir con todas las experiencias que hemos vivido durante el día, como con el trabajo, las preocupaciones, los problemas, y vamos a ese momento de descanso y de relajación en el que deberíamos entrar como lo más descansaditos posibles, pues muy seguramente cuando tienes esos sueños que te generan ese tipo de cansancio, es porque estás gastando mucha energía tuya en resolviendo cosas que te quedaron pendientes. Entonces, por eso es que de alguna manera amanecemos tan agotados física, mental y emocionalmente de estos sueños que son tan confrontantes o que nos llevan a momentos, porque también a través de los sueños hacemos resolución de situaciones. Entonces, por eso digamos como que aquí la invitación es que te dispongas a ir de alguna manera lo más liberada de las situaciones que hayas vivido durante el día, para que en ese momento, que es el momento que tenemos de recuperación, de nuevamente subir nuestra energía vital, pues lo hagamos de la mejor manera posible. Excelente, Marcelita. Ahora sí, cuéntanos de tus cursos.
Sabemos que estás dictando 2 cursos actualmente. Estás dictando leyes y estás dictando asumiendo, ¿no es cierto? Sí, claro. Cuéntanos la importancia de llevar estos cursos y cómo podemos acceder a llevar los cursos contigo. Mientras Tony pone ahí las diapositivas. Claro que sí. Bueno, en este momento estoy compartiendo los dos talleres maravillosos de Escuela de Magia, los que tú acabas de mencionar. Uno es manejo práctico de las leyes en la vida diaria, que son estas maravillosas herramientas que podemos empezar a verificar, que nos sirven para verificar constantemente acerca de la ley del 2, la pregunta, la ley de la advertencia, hacer todas estas leyes que están muy conectadas directamente con los procesos y que son esas herramientas de verificación contundentes, tanto de conexión con nuestros ángeles, con nuestros guías, como también nuestra relación con ellos. Entonces, eso es manejo práctico de las leyes en la vida diaria. Y también los sábados estoy compartiendo con un grupo el taller de Asumiendo la Vida con Sabiduría, que es otro, pues en realidad todos, creo que ustedes saben, todos son maravillosos, cada uno llega al momento necesario, la información precisa para nuestro proceso, y asumiendo la vida con sabiduría, pues es esa maravillosa herramienta de trabajar con el respeto hacia los otros para poder tomar decisiones desde un punto de comprensión y poder tener esas acciones, pero tomando las riendas de lo que estamos sintiendo, cuáles son esas emociones, sentimientos, comportamientos que tenemos ante las diferentes situaciones y cómo de alguna manera podemos transformar esas situaciones a través del asumir la responsabilidad que tenemos con cada una de las decisiones que estamos tomando en nuestra vida. Entonces, pues esa es la invitación y pues bienvenidas a las personas que resuenen con estos 2 maravillosos talleres de Escuela de Magia del Amor. Listo, muchísimas gracias. Todos estamos sumamente agradecidos contigo, Marcela. Gracias por este tiempo, gracias por regalarnos toda esa sabiduría, esa experiencia que tienes y toda esa disposición tan amorosa y tan bonita que tienes hacia nosotros. Tú formas parte de nuestra comunidad, así que como siempre, las puertas de Conversando, de las entrevistas, están abiertas cuando gustes y estamos ahí para servirte incondicionalmente. Me gustaría a toda la comunidad que le digamos una palabra, qué cosa se llevan el día de hoy con esta entrevista. Para empezar a leérselo, la palabra de gratitud. Todo el mundo empieza a poner, gracias Marcelita, te quiero. Muchas gracias. Ahí está. Catalina dice, gracias por este hermoso compartir, Marcela. Diana Arenas también te dice, te lleva mucha claridad. Patricia Pietrasanta, muchas gracias desde Argentina, mucha claridad. Sandrita Flores, gracias Marcela, muchas comprensiones el día de hoy. Everly Jaramillo dice, claridad y mil gracias. Rebeca Suescun, gracias Marce. Adriana García, serenidad. Teresita Saucedo desde México, gracias y comprensión. Maite Galindo, muchas gracias. Teresita Mayé, gracias por todo. Y ahí siguen entrando. Ingrid Borja, muchas gracias Marcela, te agradezco todo lo que nos compartiste en mí. No, lo que nos compartiste. En mí resonaron varias cosas. Espero buscarte en estos días. Ahí la contactas ahí en Índalo, Bogotá, en el fanpage. Gracias Marcela, te queremos. Saludos desde Perú, regresa pronto. Natalia Agnus, gracias y mucha paz. Maite Galindo, saludos desde Canadá. Mira. Y Reina Alemán, muchas gracias por compartir esta información. Muchísimas gracias, Marcelita. Elina Escobar también dice, claridad. Gabriela Calderón, agradezco y valoro esta información, Marcela. Saludos desde México. Lilian López, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por sus palabras, por sus manifestaciones de cariño y de gratitud, que son las que alimentan el alma. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí está. Entonces, tenemos este taller de Marcela Canencio, de Índalo, Bogotá, Asumiendo la Vida con Sabiduría, taller de Escuela de Magia del Amor. Él lo dicta todos los días sábados, desde que empezó el 8 de agosto, esto continúa todavía, desde las 9 de la mañana en adelante. Como ya empezó, Marcela les da la posibilidad ahí de darles las grabaciones, ¿no? Para que se pongan al día. Y el otro es este acá,
No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Manejo práctico de las leyes de la vida. No el de leyes universales, sino el que sigue, el módulo 3. Es un taller virtual de Escuela de Magia y el Amor. Ha empezado, recién, hace poquito nomás ha empezado, el día viernes de esta semana, ¿no? Sí, empezamos ahorita en septiembre, llevamos 2 clases, así que bienvenidos, todavía pueden unirse a esta información y recordemos que el momento es justo, entonces cuando, eso es lo bonito de la información de Escuela de Magia, que yo digo que es cíclica, o sea, se mueve de una manera tan orgánica y tan sincrónica que en el momento en que uno llega a la información, esa es la perfecta para tu proceso, entonces maravilloso. Fantástico, muchísimas gracias, Marcela. ¿Qué más tenemos también dentro de nuestros avisos parroquiales? Ajá, Mati Vélez, empieza su nivel 2, nivel 1, ¿no, Tony? De nuevo el nivel 1. Sí, es nivel 1, es la iniciación. La iniciación del nivel 1 de Reiki con Mati Vélez empieza el 26 y 27 de septiembre y luego continúa el 3 y el 4 de octubre. Todo es en versión online. A Mati Vélez ya la conocemos, hasta con nosotros. El día de mañana nos va a acompañar también un ratito. Ahí tiene justamente este tema del Reiki y su origen. Acá está. El día de mañana, por fin llegó. Domingo de Magia, la primera edición, completamente gratuita. Ahí vamos a tener el nuevo formato de show, como dice Tony, formato de show, donde vamos a tener lo básico de magia, leyes universales en formato de autoestudio, taller dinámico y entrevista. Y la próxima semana, así como el día de hoy, el sábado 19 a las 7 de la noche, tenemos a Lucía Mora, facilitadora de Escuela de Magia del Amor en Ecuador. Ella se formó con Viquisita Carvajal. Entonces, imagínense, ahí también va a haber una entrevista muy, muy, muy bonita. Listo, señores, muchísimas gracias. Les pedimos, a ver, abran sus cámaras para tomarnos una fotito, la fotito de ahí. Ah, mira, Miriancita, la de rojo. Eliana Escobar, Patricia Pietrasanta, Teresita Saucedo, empiezan a aparecer todas las caritas. Muy bien, nos da muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias, Marcela. Voy a tomar la foto. No se pierdan mañana que la entrevista va a estar muy interesante. Es sorpresa. Y no va a quedar grabado. Listo, ya tomé la foto. Muchísimas Adiós. gracias. Entonces, con Adiós. eso nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Pero si tú... Si no eres feliz con lo que haces, si no eres capaz de hacer las paces, si el miedo te impide que te lances allí, es que aún queda mucho por vivir. Si no crees que tú y yo somos uno, si crees que lo tuyo es solo tuyo, si ayudar es siempre inoportuno para ti, es que aún queda mucho por vivir. Mucho por vivir. Si crees que el amor no es lo más grande, si el dinero nunca es bastante, si el poder te hace importante, sí, sí, es que aún queda mucho por vivir. Sonríele y dale tu mano, que también es tu hermano, y verás crecer en ti la vida. Derrama amor y dale lo mismo, que si fueras tú mismo, y verás que bien se está, y verás que bien te
crees que no hay vida tras la muerte, si todo lo achacas a la suerte, si no existe vida inteligente por allí, es que aún queda mucho por vivir. Si de grande quieres ser más chico, si has dejado ya de pegar gritos, si te has negado ya a pegar más tiros por ahí, es que llevas tiempo por aquí. A mí me queda mucho por vivir. Mucho por vivir. Mucho por vivir. Que a mí me queda mucho, me queda mucho por vivir. Que a mí me queda mucho por vivir. Que a mí me queda mucho, me queda mucho por vivir. Mucho. Que a mí me queda mucho. Listo. Buenísimo, muchas gracias. Hasta, Listo, hasta mañana. gracias, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos vemos pronto. En Domingos de Magia. Muchísimas gracias. Marcelita, Nos vemos. muchas gracias. Chao, Diosito. Chao. Adiós. Adiós.